Aquí, pues llegamos cuando estuvimos la reunión, la actividad, pues llegamos cuando ya estaban allá arriba y ya no pudimos estar un culto aquí, solamente pudimos estar con algunos hermanos y pues decidimos ahora regresar a, yo creo que decíamos, todavía andamos acá, yo no sé si ya no querían que anduviéramos acá, pero gracias a Dios aquí estamos, ya nos vamos, no se preocupe. Hoy es el día que podemos estar aquí con ustedes y ya mañana regresamos para Tijuana y de ahí estar un culto en Tijuana. El lunes ya nos vamos para Oaxaca, así que oren por nosotros y gracias a Dios que aquí estamos. Dios los bendiga, Dios bendiga a hermano Eladio, ¿verdad? Que ya puede llegar a estar aquí, hermano Moy, Dios los bendiga, Dios bendiga, ¿verdad? Mi cuñado Celso y su esposa, mi hermana, que también están aquí y Dios los bendiga. Pues, gracias a Dios, hermano, que estamos aquí. Pero antes de continuar, ¿verdad? Vamos a orar. Dios bendiga a mi hija, ¿verdad? Que nos anda llevando, bendiga a mi esposa, que ahí, ¿verdad? Aquí andamos y yo sé que, aunque uno dice ahorita andamos en carro, pero de todo modo nos batallamos ya, estamos viejos y siempre batallamos, gloria a Dios, amén. Así que antes de continuar, pónganse de pie, vamos a orar, pedirle a Dios su dirección, su guianza, y sé que como he tratado de poner mi mente, no nomás porque hay que orar, porque se tiene que ser una costumbre, sino porque en verdad necesitamos a Dios. Necesitamos que Él sea con nosotros, que Él nos asista, que Él nos guíe, que Él tome control de nuestra vida, nuestra mente, y Él sabe qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio de poder estar aquí en tu casa. Gracias, mi Señor, gracias. Muchas gracias te doy, Señor. Yo reconozco, mi Señor, mi miseria, mi necesidad. Por eso, mi Señor, estamos hoy delante de tu presencia, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, tu gracia, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos asistas, que seas con nosotros, Padre. Por favor, Señor, yo sé, mi Señor, si tú no obras en las mentes, los corazones, nadie puede hacer nada. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, que no se me olvide, que nunca se me olvide, Señor, que si algo sucede es porque tú lo haces. Tú eres el que obra, el que, Padre Santo, haces todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Te bendigo, Dios mío, te doy muchas gracias, Señor, en esta tarde de poder estar aquí. Bendiga a mis hermanos, pastores, ministros, cada uno de los que estamos aquí hoy en esta tarde. Gracias que has movido los corazones de cada uno para que puedan llegar y estar aquí. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? Yo no merezco nada, pero sé que solamente por tu misericordia, por tu gracia aquí estamos. Ayúdanos a continuar, ayúdanos a seguir adelante. Pon palabras, Señor, que pueda decir, hablar a tu pueblo, tus hijos, que pueda ayudarles, mi Señor, porque solo tú, Dios mío, eres nuestro Dios y nuestro todo. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Señor bendito de los cielos, gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Dios los bendiga, tomen asiento y vamos a tratar de poner atención. Dios bendiga mis hermanos pastores también que han llegado para estar aquí. Dios los bendiga mucho. De mi parte siempre digo, aprecio, valoro cuando miro, ¿verdad?, que mis hermanos están, porque eso también nos da ánimo a nosotros, gloria a Dios, amén. O sea, nos da ánimo para seguir y Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Espero en Dios que Dios nos guarde en esa mente sentir. Si han leído ustedes el último periódico Maranata, si han leído una de las cosas cuando el hermano Sinio escribió del tiempo, y ahí menciona cómo los tiempos no pasan en vano, porque la mente cambia, va cambiando. Si no luchamos, pelear para mantenernos, cambia. Y el hermano mencionaba, dice, los que estuvieron al principio como compañeros, dice, ¿dónde están? Y así menciona que unos estaban, otros ya no. Unos decía, pues ya en los vicios, otros cambiaron de mente, y así. El hermano decía, porque el tiempo va pasando, pero no va pasando, también va probando nuestra vida. Por eso que Dios nos guarde, nos ayude el Señor
nunca confiarnos de nosotros mismos, sino siempre seguir pidiendo a Dios misericordia, que nos ayude. Nunca confiar que ya la entendemos, sabemos todo, o que el diablo ya no nos puede engañar, porque si nos confiamos, ese es la trampa del enemigo. ¿Para qué? Para que nos confiemos y dejemos de buscar al Señor creyendo como que ya estamos bien o que no tenemos peligro. Y es la razón que al rato también a veces dejamos de orar, ya no nos preocupamos ni de orar, porque según decimos, no, pues yo, aquí ¿qué puede hacer el diablo? Luego también tampoco dejamos también de leer la Biblia, porque decimos, yo ya sé. Y todo eso es una trampa del enemigo, turbarnos la mente. Y yo me he dado cuenta, nomás pasan los días sin leer la Biblia o no leer algunos libros, hermanos, sino al rato digo, ya oigo otro, y Dios parece que está bien, pero otra vez volver a leer y mirar, y nos damos cuenta que muy fácil agarrar por otro camino si no buscamos al Señor. Por eso no debemos confiarnos, hermano. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están aquí. Dios, no dejen de orar por nosotros, porque en verdad los necesitamos sus oraciones, necesitamos sus, ¿verdad? Que pues se acuerden de nosotros, oren por nosotros. Aparte que Dios nos libre del peligro, de accidente, de cuántas cosas en la vida, también que Dios nos guarde nuestra mente en un sentir limpio, que no nos deje el Señor ser turbados en un pensamiento negativo o caer en la trampa del enemigo, lo que tantas veces repitió nuestro hermano Señor, que no hagamos, que dice, nada por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. Creo que entiende usted la palabra inferior, aunque la versión moderna dice estimando superiores a los otros, y Dios, para mí todo es lo contrario. Cada uno tiene que estimarse inferior, es decir, sentirse menos los unos a los otros, es decir, nunca pensar que somos más que otro. Seguro que hay diferencia de trabajo, de ministerio, de la gracia, de don que Dios le quiso dar a cada quien, pero no porque seamos mejores que otros, sino a Dios le plació darle un trabajo a uno, otro trabajo a otro, de una manera otra, y a otro de otra manera, pero no porque seamos mejores que otros. Y así que Dios nos guarde, nos ayude el Señor esa mente, porque es triste cuando perdemos la visión, cuando perdemos la mente y el entendimiento de entender las cosas justas, correctas de Dios. Por eso sigo insistiendo en la importancia de entender y pues de pedir a Dios su guianza, su dirección, para que Él nos ayude. Gloria a Dios, amén. Así que Dios los bendiga a todos ustedes. Son muchas cosas que podemos oír decir, y aún lo que estamos diciendo, Dios bendiga a hermano Eladio, que decía que lo que se dijo en la confraternidad, ahora se estuvo repitiendo ustedes. Entonces quiere decir que si estuvieron en la cocina, estuvieron haciendo otros trabajos, pues entonces si les han estado repitiendo, quiere decir que ya no ignoran lo que se dijo. Gloria a Dios, amén. Pero una de las cosas que yo he dicho y repito es que me duele ver cuando los hermanos no les importa sentarse a oír, se entretienen en cualquier cosa, y es algo para mí doloroso cuando veo que no entienden, no aprecian, no valoran, porque uno piensa, de todos modos, no, tenemos años, tengo tiempo, otra vez nos van a hablar. Y yo siempre he dicho y me he fijado, cuando he escuchado predicación de hermano Fred donde habló del mismo tema, pero en otra ocasión dijo lo que no dijo en una ocasión. Y en otro mismo tema, pero fue otra ocasión, habló muchas cosas que no dijo en esa ocasión. Y entonces, y me di cuenta lo mismo nosotros, aunque dijéramos algo que ya dijimos, pero a rato no se dijo algo que se dijo allá, pero se dijo otra cosa más, y así es algo continuamente. Y uno tiene que entender, tratar de poner atención para poder captar lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poder apreciar y valorar la palabra de Dios. Cuando Pablo decía que tenemos que exhortar, hablarnos, exhortarnos uno a los otros, pero para eso se necesita tener conocimiento exactamente de la palabra de Dios, entender, saber, para poder exhortar, poder ayudar a los demás. Y eso debe ser la preocupación para mí de cada uno, no nomás del pastor, del predicador, sino de cada uno de nosotros, preocuparnos por afirmarnos, entender las cosas, porque en verdad, hermano, el tiempo no pasa en vano. En unos 2 meses yo voy a cumplir ya, un mes medio que dieron, cumplo ya 65 años.
Y ya mi memoria ya no puede retener muchas cosas, aún cosas que tengo, si se han fijado, porque mi mente sé que están los versículos, y harto digo, estoy buscando porque ya se nos olvidan las cosas, amén. Y qué bueno que los que están listos, vivo ahí, dicen, no, tal, ya nos están ayudando. Apenas, por cierto, reciban saludos de los hermanos en Tijuana. Estuvimos el día martes el culto, y ayer el jueves pudimos estar con los hermanos de un lado de Ensenada, el camino que va para Tecate. Ahí está los hermanos de San Martín Peras, ahí pudimos estar con ellos en la mañana. Salimos temprano en Tijuana y estuvimos ahí las de 10 a 1 de la tarde, estuvimos ahí con los hermanos. Y ya vinimos para acá, alcanzamos, aunque sea medio culto con hermano José, gloria, amén, pues ya tenían culto, estaban ahí, y luego alcanzamos para estar al culto en la tarde, porque pues ahí el camino se nos ponchó una llanta y ahí nos entretuvimos, ya no se pudo llegar más a buen tiempo. Pero estoy diciendo recién saludos a los hermanos, pero me acordé para decirle, estaba tratando de ayudar a los hermanos de muchas cosas que ustedes me han oído repetir. Les decía de la Biblia, cómo está escrito, y les mencionaba de los libros apócrifos, y ustedes saben que le he dicho muchas veces en memoria, trato de decirle, digo, anoten, y resulta que al final estaba diciendo otra cosa, y dice mi esposa, no, no es eso. Ay, digo, qué bueno que nos ayuden, Claudio. Estoy poniendo un ejemplo, que es bueno que ustedes oigan, aprendan, y si al rato uno está diciendo, y dice uno, no, es que uno ya tiene idea, digo, no es así, nos ayudan, nos corrigen, porque pues uno tiene que reconocer que nos estamos haciendo viejo, amén, y que también necesitamos la ayuda de los demás. Y yo le he dicho a ustedes que oren mucho por nosotros, por mí, porque para allá en las montañas donde andamos, ahí anda mi carrito manejando, pero para acá, no, pues tenemos miedo de manejar. Aquí, sobre todo en Tijuana, Señor Santo, ahí cómo corren y cómo se meten, no, pues ahí no, es peligroso para nosotros, gloria a Dios, amén, hermanos. Así que estoy diciendo esto y entender donde podemos, donde no podemos, amén. Y uno tiene que aceptar o entender los cambios que suceden en la vida. Que no nos olvidemos de Dios, o que no nos hacemos, como dice el hermano Eladio, no hagamos viejos a rato soberbios y viejos a rato como descuidados y todo aquello, porque debemos seguir buscando al Señor, pero ya no podemos hacer lo mismo que cuando uno era joven. Es decir, poder tener el tiempo suficiente. Hace poquito estaba otro hermano platicando con nosotros, quería aprender, y estábamos ya en la noche, ya me miraron como quería cabecear, decía, hermano, vamos para que descanses. Pero antes no estaba sucediendo eso. Podíamos estar a las 12, la 1, 2 de madrugada platicando y no nos vencía el sueño. Bueno, estoy diciendo para que me crean, si no me creen. Bueno, entonces que Dios nos ayude, hermanos, y es la razón que tenemos que oír, aprender. Mientras podemos hablar, hay que hablar. Es lo que he pensado y dicho, que mientras puedo hablar y puedo salir, voy a seguir haciéndolo, porque yo estoy consciente, si Dios nos da más vida de tiempo, es posible que llegue un momento en donde ya no vamos a poder salir, amén. Solamente los que se acuerdan de nosotros irían a vernos, amén, porque uno ya no va a poder caminar, no podrá uno, amén. Si uno hace unos días, una semana, estaba batallando yo con las escaleras allá en la casa de mi hijo, ay Dios mío, dolor en mi rodilla, que para subir y bajar, no, pues ya, gloria a Dios, amén. O sea, ya no es lo mismo, gloria a Dios, amén. Es que el tiempo pasa. Bueno, pero le estaba diciendo eso, no importa. Pablo dijo que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero que el interior se renueve cada día. Eso dice nuestra mente, aunque uno se está haciendo viejo físicamente, pero el Hijo de Dios, hablando nuestro ser espiritual, que no mencue, que no se quede estancado. Eso fue el deseo siempre de nuestro hermano Senior, y Dios le permitió terminar fiel hasta el último momento. Él se acordó del salmo que decía, ¿verdad?, que quería estar, aunque sea viejo, dijo, pero siempre estar verde, siempre dando fruto. Y eso, que Dios nos ayude. Si uno no pudiera caminar, por eso decía el hermano Senior, cuando uno decía, parece que usted ni está enfermo, digo, sí, dice, mi cuerpo está enfermo, digo, pero mi lengua no está enferma, digo, amén. Por eso seguía hablando, seguía diciendo las cosas. Así que Dios los bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Ya nos han oído muchas veces hablar de la divinidad de Dios. Dios es uno. Y a lo mejor hasta algunos están aburridos. Pero cada vez que leemos podemos darnos cuenta de muchos detalles que a rato no nos fijamos.
Y yo he dicho, y voy a usar un breve momento, porque poquito no solamente, ¿verdad? Gloria a Dios, si hubiera tiempo, porque quería que también mi cuñado Celso a veces tuviera oportunidad de decirnos algo, aunque sea, gloria a Dios, pero nomás voy a ser corto, breve. Ya ustedes ya han tenido idea, ya saben, ¿verdad? Cuando hablamos los diferentes aspectos de Dios, que Dios es espíritu, en su espíritu pues es invisible, no se ve, es intangible, no se toca, es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Así es Dios en su espíritu. Pero Él tiene una imagen visible, su cuerpo de gloria, que fue engendrado. O sea, que fue engendrado por el Espíritu, engendró su imagen visible, y con esa imagen comenzó lo que se llama el principio. Amén. Comenzó lo que se llama principio. Y por eso, ahora que estamos en la actividad, lo que estuvieron allí, nuestro hermano Felipe mencionó cuando dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es otro principio. A ver si pueden entender. ¿Por qué? Porque el principio del principio es cuando el Señor engendra su imagen visible, su cuerpo de gloria, la cual la Biblia llama hijo. Ahí es el principio, donde comenzó el principio. Y ya cuando habla creó los cielos y la tierra, eso es el siguiente principio. Y así hay muchos principios. No se puede entender. O sea, quiere decir, cada cosa donde comienza algo es un principio. Y uno tiene que aprender a entender o colocar en nuestra mente cada cosa. Porque uno se enreda si hablan de un principio y todo donde dice principio, tú quieres entender lo que todo es al mismo tiempo. No, tenemos que aprender en nuestra mente a entender de qué habla y colocar cada cosa en su lugar. Así como le he dicho y lo repito a ustedes, entender cuando hablamos de la palabra todo quiere decir todo, pero todo ¿qué? Cuando Pedro dice, el cual no quiere que ninguno se pierda, ¿qué dice? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿quiénes todos? No todo el mundo, sino todos los hijos de Dios. También cuando dice, cuando el Señor venga, todo Israel es el salvo. Pero ¿cuál todo? Más atrás explica Pablo en el capítulo 9, porque el 11 dice todos serán salvos. El capítulo 9 Pablo explica, dice no todos los que son hijos de Abraham son de la promesa, ni todos los israelitas son de Israel. Y lo menciona así como el Señor hizo, dice cuando le dijo a Elías, refiriéndose a su pueblo, dijo, yo he dejado, cuando Elías dijo, todos se fueron a la idolatría, han matado tus profetas, yo solo quedo, dijo Elías. ¿Y qué dijo el Señor? Yo he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y Pablo dijo, así también este tiempo quedan las reliquias. ¿Quién es la reliquia? El remanente fiel. Y esto es importante que no olviden ustedes, porque si han oído a algún hermano que fue un compañero, ahora fue turbado toda la mente, y dicen, ¿qué pueblo de Dios va a ser ese Israel? Si ustedes han oído la noticia, cuando el 7 de octubre, cuando fue al matanza de tantos judíos por los terroristas, aún dicen ahí, no, que estaban en una fiesta tremendo, un pachanga baile, ¿qué estaban haciendo ahí? Ahí murieron muchos, y dicen, ya ven. Y luego otro dice, si allá en Tel Aviv es el centro de homosexualismo, ¿qué pueblo de Dios es ese? Y porque no entienden que cuando hablamos de Israel fiel, se refieren a los ortodoxos, ultraortodoxos, pero en medio de ese Israel están los ateos, aún judíos que son trinitarios, o sea que se creen en Dios, son trinitarios, otros son ateos. Entonces, tiene que entender uno las cosas, pero el que no entiende lo mira o lo juzga todo, como decir todo, hablarle a Israel, ya lo mira igual todo. Así como las otras religiones de otros lugares, cuando hablan el cristianismo, ellos no hacen diferencia quién es, para el católico, todo. Para ellos, hablando del cristianismo, se refiere todo lo que sea quien fuere, pero uno tiene que aprender a hacer la diferencia. Amén, ¿sí me entienden? Eso es importante que uno capte o aprenda a hacer la diferencia de una y otra cosa. Y hablando del tiempo, lo mismo, cada cosa en su lugar, en su tiempo. Es muy importante para mí que uno vaya viendo, mirando o tratando de entender las cosas, aun cuando decimos todo, ¿quién es todos? Y cuando se trata de decir principio, ¿cuál principio? O sea, todo tenemos que fijarnos a qué se refiere la palabra de Dios. Y menciono del Señor, ¿verdad? La imagen visible, el cuerpo de gloria, es el principio de la creación de Dios
conforme a lo que dice Apocalipsis 3:14. Se han leído, ¿verdad? O léanlo una vez más para confirmar y decirles gloria a Dios. Decía hermano Senior un día que estaba explicando ya varias veces la unicidad, y lo dijo, es importante, tú que ya has oído, ten paciencia, otro no lo ha oído. Dice, y aún tú que has oído y estás bautizado en el nombre del Señor, dijo, muchos que aún están bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su mente creen que es 2 o 3, porque no puede entender o estar claro en su mente. Apocalipsis 3:14, gloria a Dios, refiriéndose a nuestro Señor, y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces podemos aprender a diferenciar, cuando dice el principio de la creación de Dios, está hablando de ese principio, cuando comenzó el principio. ¿Con qué? Cuando el Señor engendró su imagen. Y esto estoy diciendo para comprobarle que ese es el principio. Cuando el Salmo 2, leamos, ¿cuánto se cumplió ese Salmo 2? ¿O cuánto sucedió eso? Miren, estoy hablando de ubicarnos cada cosa en su lugar. Ya mencioné, en el principio que creó los de la tierra es otro principio, ya después, porque está el primero, que es su imagen visible, su cuerpo de gloria. Amén. Gloria al Señor. Salmo 2, cuando dice de esta manera, ¿cuánto se cumplió esa palabra? Para mí es importante que tengamos la idea o entender y aprender a colocar cada cosa en su tiempo, en su lugar, porque de otra manera es un enredo. Yo he oído a muchos que sí creen en que Dios es uno, pero para entender y explicar las cosas, enredan muchas las cosas. Miren, Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, 7. Yo publicaré el decreto, dice. El Señor me ha dicho, Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuánto se cumplió esta palabra? ¿O cuándo sucedió esto? Lo repite Pablo en Hebreos capítulo 1, leamos. Hebreos 1. ¿Refiriendo a quién? Cuando menciona, ustedes, si algunos de ustedes han oído, aquel grupo religioso que enseña, que dice que nuestro Señor Jesucristo fue el arcángel Miguel y por su obediencia se hizo un Dios chiquito. Por eso ahora es un Dios, pero según él era el arcángel Miguel. Pero aquí dice Pablo, Hebreos capítulo 1, ¿a quién dijo Dios, mi hijo eres tú? Hebreos capítulo 1. Pero pregunto, ¿y cuándo sucedió aquello? ¿Cuándo fue? Miren, dice Hebreos 1, versículo, cuando menciona aquí, versículo 5, y explica que a los ángeles no son contados entre los hijos de Dios, porque los hijos son los que son engendrados. Los ángeles fueron creados. Los ángeles fueron creados por Dios y son siervos para servir a nosotros. Por eso dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? O sea, explica Pablo, si a alguno de los ángeles dijo Dios eso, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No, a ninguno. ¿Por qué? Porque los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. Los hijos son los que son engendrados. El Señor engendró su imagen, su cuerpo de gloria. Ahí comenzó el principio, pero también ahí nos engendró a nosotros, sus hijos. Por eso cuando la Biblia menciona, el Señor dijo, es necesario nacer otra vez. No está hablando de la carne. Nicodemo dijo, ¿cómo podemos volver en el vientre de nuestra madre y nacer otra vez? Porque él entendió humanamente. El Señor no está hablando de ese nacimiento, está hablando del nacimiento espiritual. Que fuimos engendrados, pero llegó el tiempo, vinimos a participar de carne y sangre. Aquí perdimos. Entonces Él vino por las ovejas perdidas.
para que volvamos otra vez en su camino, para nacer otra vez por medio de su palabra que nos engendra. Acuérdense, en la palabra engendrar es cuando Dios dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso sucedió exactamente cuando engendró su imagen visible. A ver si me entienden. Pregunté: ¿dónde se cumplió esto? ¿Por qué? Porque he escuchado a predicadores que dijeron: no, eso sucedió cuando vino al mundo. No, esto fue el principio, cuando engendró su imagen de gloria, su cuerpo de gloria. Ahí, a eso, pero ninguno de los ángeles no dijo, a ningún ángel dijo el Señor: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, sino a su imagen, su cuerpo de gloria. Eso dije: ¿dónde? ¿Cuándo? En el principio, la imagen, no después. Y esto ya con entendido de esto, porque los ángeles, dije, nomás para decir, ¿verdad? ¿Quiénes son los ángeles? Dice el versículo 14. ¿Para qué son los ángeles? El mismo capítulo va a aparecer la diferencia, que a ninguno de los ángeles dijo eso: mi hijo eres tú. Dice, porque los ángeles está refiriendo, hablando de los ángeles, y termina Pablo diciendo que esos ángeles no son todos espíritus administradores enviados, o sea, de parte de Dios, para servir ¿a quién? A favor de los que serán herederos de salvación. O sea, los ángeles son enviados para ayudar a los hijos de Dios. Los ángeles son siervos de Dios y aún servidores de nosotros. Que los ángeles están ahí para ayudarnos en las situaciones difíciles, lo que Dios determina y manda a sus ángeles. Pero a ninguno de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú. O sea, lo que leímos en el Salmo, repite Pablo. Pero ¿cuánto sucedió eso? Cuando Él engendró su imagen en el principio, cuando comenzó el principio. Ahora, cuando leemos los otros textos, ¿dónde vas a colocar cada texto? Miren, estoy hablando de que pudiéramos entender Juan capítulo 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, estoy hablando, ya mencioné cuanto menos dos principios, no, para que tengan entendimiento. ¿Dónde vas a colocar ese versículo? ¿De cuál principio está hablando? ¿Sí entendieron? Dije Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo, léanlo para que vean, porque tenemos que ver hasta llegar al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, porque es el mismo. Pero ¿cuál principio? Es exactamente, dije, ¿cómo, hablando espiritualmente, de qué forma se engendra? ¿Se han leído Santiago capítulo 1, que dice que el Señor nos engendró por su palabra? ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Cómo fue engendrado su imagen? Por la palabra. ¿Sí me entendieron? O sea, por la palabra. Por eso a ninguno dijo: mi hijo eres tú, yo que te he engendrado hoy. Es decir, usó la palabra. Así como dice también el Salmo, Dios no se cansa, no trabaja para hacer las cosas, solamente Él dijo y fue hecho. O sea, usó la palabra. Él dijo y fue hecho. Sí han leído el texto cuando dice, bueno, sí, para los que no lo saben anotarlo, ¿verdad? Es el Salmo, gloria a Dios, porque quiero que puedan tener la mente de entender que dice: en el principio el verbo. ¿Por qué? La palabra. Y poder entender que solamente por la palabra fue engendrado su imagen. Es decir, Él dijo y fue. Solamente con una palabra del Señor suceden, se cumplen su promesa, su palabra. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Es el Salmo, aleluya, bendito Dios, 33. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad?
33:9. Salmo 33:9. Estoy diciendo la palabra verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, porque es el mismo. Pero ¿cuál principio menciona ahí? Mencioné lo mismo que leímos Apocalipsis 14. En el principio, es el principio de la creación, porque con él comenzó el principio. En el principio del verbo está hablando el verbo. Mire, dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, usando el verbo, que sea la luz, y fue la luz. Que sea el mundo. O sea, solamente lo que dice Isaías 40, él no se cansa, no se fatiga trabajar para hacer algo, solamente una palabra de él se hace todo. Por eso dijo aquel centurión, cuando dijo, ¿verdad?, que su hija está enferma, y dijo, quería que se la sanara, y el Señor, luego dijo el Señor que iba a ir, dijo, no soy digno que vayas a mi casa. Dijo, di la palabra y será hecho. O sea, porque él sabía que solamente con que el Dios diga y es hecho. El Señor se admiró de su fe, dijo, porque él lo que dijo, solamente Señor, di la palabra y será hecho. Es decir, sé sano y sana, sé libre y se hace libre, que exista y existió. Es decir, que sea el sol, la luna, solamente con decirlo, ahí están. A ver si me pueden entender. ¿Qué usó el Señor? El verbo, la palabra. Por eso, ahora leamos Juan capítulo 1, otra vez, de donde dije, en el principio del verbo, ¿quién creó todas las cosas? Juan 1, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Si tienes tu Biblia, lee. Gloria a Dios. Ya mencioné de uno en el principio. Esto está hablando de ese principio, de cuando fue engendrado esa imagen. ¿Por qué? Porque el principio, cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, es ya cuando comenzó la creación. Ese principio de la creación. ¿Y quién fue el que hizo la creación? Miren, lean, estamos leyendo Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, la palabra. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién es el creador? ¿Quién hizo al mundo? Ahí en Génesis 1 dice Dios, pero aquí entendemos que dice, está hablando el verbo. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Dios creando todo por el verbo. Y ya versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando llegó el tiempo, esa imagen visible, ese cuerpo de gloria vino a humanarse. Porque también dije, hay otro error que dice, no, el Espíritu vino a humanarse. No, es esa imagen que vino sentado en el trono, fue el que vino a humanarse. Vino a vestirse de humanidad, aunque no hay tiempo de entrar a otro detalle de otro. Pero lo que estoy diciendo, que el verbo fue hecho carne, ya hablando de su humanidad cuando vino al mundo. Pero, ¿quién es el creador? Dice, leímos el 3, todas las cosas por él, o sea, por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador? Si crees que son dos dioses, el papá o el hijo. Pero al entender que el Espíritu engendra su imagen, y después ya es tanto la imagen que es el verbo, creó todas las demás cosas. Es el creador. Por eso, ahora leamos Colosenses. Colosenses. Gloria a Dios. Si van viendo, van entendiendo. ¿Sí me entendieron? ¿Cuál es? En el principio, que habla Juan 1:1, ¿de cuál principio dije? El primer versículo está hablando del principio del verbo, de la imagen. Cuando ya le rimó el versículo 3, que el verbo creó todo, ahí sí ya es el segundo principio, la creación. ¿Sí pueden entender? Bueno, continuemos. Dije Colosenses. Ya lo demás dije, ya hemos oído muchas veces explicar las demás cosas, pero estoy tratando de explicarle los detalles un poquito más últimos, gloria a Dios. Amén.
Colosenses capítulo 1. Y aprender a hacer la diferencia cuando leemos de qué está hablando y de qué tiempo está hablando. Todo es importante para poder entender y no enredarnos. Dice capítulo 1, Colosenses, versículo 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, el Señor, y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando el Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué está hablando aquí Hijo? Porque acuérdense, los dos aspectos de Dios: Hijo, su imagen visible, y esa imagen se vistió de humanidad. Y es importante tomar en cuenta toda nuestra mente aquello para entender. Cuando dice el reino de su amado Hijo, Pablo dice también en 2 Corintios, si a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no, porque ahorita el Señor ya no está en su humanidad, sino después de resucitar, ¿qué sucedió? Fue glorificado, volvió otra vez en su cuerpo de gloria como era al principio. Por eso en Juan 6, cuando leímos, ¿verdad?, que dice que Él descendió, y luego dice, ¿y qué van a hacer? Se escandalizan cuando ven que el Hijo del Hombre vuelve, regresa donde sube, dice, donde estuvo primero. ¿Dónde estaba? En el tercer cielo. Vino a participar de carne y sangre, cumplió todo, volvió otra vez. No le estoy recordando porque hay cosas que también ya les he repetido algunas veces, pero lo estoy recordando para que concuerdes en tu mente lo que estamos diciendo. Ahora, está ahí y dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Dije, Dios es espíritu, tiene una imagen de gloria, cuerpo de gloria, al cual llama Hijo, el que fue el principio de la creación de Dios, y luego esa imagen, ese cuerpo de gloria vino a humanarse. Cuando el Señor vino a humanarse, es cuando tomó el título de Cristo, el ungido. Por eso el mismo Colosenses ahí, capítulo 2, cuando dice que conozca el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, es el mismo pero en diferente tiempo. Dios antes de la creación, Padre cuando engendra su misma imagen, su cuerpo de gloria, y luego toda la demás creación. No podía ser el Cristo hasta que vino a humanarse. ¿Por qué? Porque para la palabra Cristo quiere decir ungido, el ungido. ¿Y cuándo fue ungido? Cuando fue bautizado. Y ahí comenzó su ministerio como el Cristo, como el ungido. Por eso, si le preguntara a ustedes, ¿quién fue muerto en la cruz del Calvario? ¿La imagen visible de gloria? ¿El cuerpo de gloria? ¿Quién fue muerto en la cruz? Lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque la humanidad del Señor fue el que comió, durmió, se cansó, lloró, todo lo que es los sentimientos humanos. Pero como Dios calmó el mar, la tempestad, resucitó a los muertos, echó fuera demonios, o sea, hablando los dos aspectos de Dios. ¿Quién era el que clamaba en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí este vaso sin que yo lo beba. ¿De qué está hablando? El sufrimiento que él esperaba, porque esa misma noche iba a ser arrestado, y todo el sufrimiento, humillación, maltrato y todo hasta ser crucificado. ¿Quién era el que clamaba? Lo que dice otra vez Hebreos capítulo 5, 7, en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica. ¿Quién? En su humanidad. Es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué debo darle una idea de esto? Porque dice, nos redimió con su sangre. ¿En su cuerpo de gloria? No, su humanidad. Entonces, cada vez que leemos, porque está hablando el Hijo, te está hablando, pero el Hijo mismo, hablando la imagen, son dos aspectos del Hijo, hablando su cuerpo de gloria y su humanidad. No dos cuerpos, no, el mismo, pero uno, hablando vestido, esa imagen visible, vestido de humanidad.
que dice Hebreos que nos redimió, abrió un nuevo camino, dice por el velo, es a saber, su carne. El que estaba cubierto, esa imagen visible, estaba vestido de esta humanidad. Fue el que murió, nos redimió por su sangre. ¿Por qué? Porque la imagen visible no tiene sangre. El cuerpo de gloria es semejante como los ángeles. Tuvo que humanarse, por eso tuvo que vestirse de humanidad para poder derramar sangre y pagar el precio de nuestro pecado. Entonces cuando dice aquí, el cual nos redimió, redención por su sangre, ya está hablando de su humanidad. Pero luego sigue el 15, el cual es la imagen, ya está refiriendo de su cuerpo de gloria. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el primero de todo en su, no su humanidad, en su imagen visible. ¿Por qué? Cuando el Señor vino, mire, cada que leemos los textos uno tiene que aprender a hacer la diferencia. Evangelio de Juan capítulo 8, nomás digo memoria, después en tu casa lee, y si no has leído, y si has leído, y si no has leído, lee. Capítulo 8 de Juan, el Señor le dijo a los fariseos, dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Dijeron, tú no tienes ni 50 años y dices que Abraham te vio. ¿Qué dijo el Señor? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A qué se referían los fariseos? Su humanidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Su imagen visible, que es antes de Abraham. ¿Sí me entienden cómo hacer para entender? Ellos decían, tú no tienes 50 años, y era cierto. Si 33 años y medio, entonces fue crucificado, y para el tiempo que hablaba con los fariseos, todavía no lo crucificaban. No tenía 50 años, humanamente hablando, su humanidad, pero en su ser, su imagen visible, al cual llama hijo, eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque ese es el principio, es el principio de la creación de Dios. Por eso el mismo Evangelio de Juan capítulo 1, cuando menciona, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, miró que venía el Señor, dijo Juan el Bautista. Y luego Juan dijo, este es el que yo he hablado. Y dijo, porque él es antes que yo. Pero ¿cuánto tiempo le llevaba Juan al Señor humanamente? ¿Quién nació primero, hablando humanamente, Juan o el Señor? Juan era mayor, pero él dijo, porque él es antes que yo. Entonces cuando leemos, tenemos que entender a qué se refiere, porque humanamente Juan le llevaba 6 meses al Señor, pero porque él dijo, él es antes que yo, pues refiriendo que él es el mismo, el principio de la creación de Dios. Entonces cuando lees los textos tienes que aprender a hacer la diferencia. ¿Está hablando de su humanidad o está hablando de su cuerpo de gloria? O de su humanidad. Miren, cosas cuando leemos, ¿está hablando de su humanidad? ¿Está hablando de su imagen de gloria? ¿O está hablando de su espíritu eterno? Cada vez que leemos, aprender a hacer la diferencia para no enredarnos, porque es el que ha enredado a muchos. Y para eso, si ya tienes una idea, miren, vamos a leer Isaías, ya hemos leído, pero yo quiero repetirlo para que ustedes hagan memoria y entiendan. Y los que ya entienden, pues tengan paciencia. Isaías 9. Si ya me entendiste más o menos lo que estoy tratando de explicar, puedes hacer la diferencia en tu mente y entender. Isaías 9:6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará ese su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No aparece la diferencia. ¿A qué aspecto de Dios menciona la primera parte que dice, niño no es nacido? Ya mencioné de los aspectos diferentes de Dios. Díganme ustedes, ¿de qué habla la primera parte? Cuando dice niño no es nacido, ¿de qué está hablando? Su humanidad. Y luego, hijo no es dado, no está repitiendo lo mismo, está hablando lo siguiente. ¿Qué dice Juan 3:16?
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Y aquí qué dice? Hijo nos es dado. ¿A qué se refiere? Su cuerpo de gloria, que vino a humanarse. ¿Sí me van entendiendo? Niño no es nacido, su humanidad. Hijo nos es dado. Está hablando, ¿quién vino al mundo? El Hijo. Aquí llama Hijo la imagen visible, el cuerpo de gloria. Fue el que vino a humanarse. Hijo no es nacido, su humanidad. Dijo, niño no es nacido, su humanidad. Hijo no es dado, su imagen visible. Y ya cuando termina que dice Padre eterno, está hablando de su Espíritu eterno. ¿Por qué? Porque la imagen no aplica, la imagen visible, el cuerpo visible de gloria, no aplica la palabra eterno. ¿Por qué? Porque eterno es que no tuvo principio ni fin. A eso llama la Biblia eterno. Padre eterno, ¿a qué refiere? A su espíritu que no tiene principio ni tiene fin. A eso refiere cuando habla la palabra eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Es lo que está diciendo. Y cuando dice Padre eterno, aquí está refiriendo en su espíritu infinito, que no tiene fin, que no tiene principio, que no se ve y que no se toca. Entonces aquí, en este versículo, están los tres aspectos diferentes de Dios. El mismo Dios, pero ¿qué dije? Su humanidad, su imagen visible de gloria y hablando su espíritu eterno. Amén, hermano Moy. ¿Sí me entendiste? ¿Cuál es el primero? Hijo, cuando el niño no es nacido, su humanidad. Hijo no es dado, su imagen de gloria que vino a humanarse. Padre eterno, su espíritu eterno que no tiene principio ni fin. O sea, el mismo versículo está hablando los aspectos diferentes de Dios. Y al entender eso, cuando les dije, puedes captar o entender a qué se refiere la palabra, porque esa es la confusión que la idea del Trinitario y también de muchos es que, como decir que todo es, dice, la idea de la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen la misma sustancia, son el mismo, es decir, todos son espíritu, todos son eternos, todos no tienen principio, todo, así se da la idea, pero no, los diferentes aspectos de Dios, ya dije, Dios cuando no existía nada, Padre cuando engendra su imagen, amén. Entonces comenzó el Hijo, la imagen visible, Cristo cuando vino a humanarse, su humanidad. Entonces, cuando está en nuestra mente claro eso, ahora leamos Hebreos una vez más. Hebreos, gloria a Dios. Pueden decir gloria a Dios, si se vale decir gloria a Dios. ¿No? Cuando lees te vas a dar cuenta y poder entender de qué está hablando. Miren, Hebreos capítulo 1. Yo no sé todos los textos, pero estoy hablando que pueda entender cuál principio. Que en el principio que Dios los cielos y la tierra, ¿quién fue el creador? El verbo, la imagen visible. Ya leímos Colosenses, dice porque por él, dice porque el 15 dice que el cual es la imagen, ya está refiriendo su cuerpo de gloria, y por esa imagen fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él, o sea, ese creador, esa imagen, él es antes de todas las cosas, porque es el principio de la creación. Amén. Y por esa imagen visible fue creado todas las demás cosas que existen. No dos creadores, el mismo y único Dios. Bueno, pero en sus diferentes aspectos. Ahora, cuando ya pudimos entender eso, miren, leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, o sea, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Otra vez, ¿en qué entendemos otra el Hijo? El verbo, la palabra. Nos ha hablado por la palabra, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo, la imagen visible. Amén. ¿Pero qué? En su cuerpo de gloria, el cual hizo asimismo el universo, el cual, o sea, esa imagen, siento el resplandor de su gloria
y la misma imagen de su sustancia, pues que es parte del mismo Dios, es el mismo. Y otra vez, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Qué es sustentar? Lo que dice otra vez Hebreo, y por él todas las cosas, Colosenses 1, y por él todas las cosas subsisten. ¿Qué es la palabra subsisten? Por él se mantiene, por él están como están. Porque si Dios dejara de decir, la luna, el sol, el mundo dejan de ser, una palabra se acaba. Pero por el poder de él, su palabra, se mantienen las cosas así como están. Es la palabra subsistir, es mantenerse, es estar así como está. El mundo está girando a una velocidad tremenda. Nosotros no salimos disparados porque Dios hizo la gravedad, fuerza de gravedad que atrae al mundo. Y si Él dejara aquello, saldríamos volando. ¿Me entendieron? Por eso por Él subsisten, por Él se mantiene, por Él están. ¿Quién? La imagen visible, el blando del cuerpo de gloria. Pero es el mismo, dice, y por Él, dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, su poder. Pero no dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Ahora, ¿quién hizo la purgación de nuestro pecado? ¿Quién fue el que pagó el precio de nuestro pecado? Esa misma imagen, pero cuando vino a vestirse de humanidad. En su humanidad. Porque puedo decir, el cuerpo de gloria no tiene sangre, tampoco lo pueden detener, tampoco puede morir. Murió ese cuerpo humano único. ¿Por qué único? Porque fue el único cuerpo limpio, santo, inocente. Bueno, es otro tema, pero no hay tiempo. Entonces, aquí dice que hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, porque el cual se entregó a sí mismo, porque nadie lo hubiera podido arrestar si no se hubiera entregado a sí mismo. Él mismo fue el sacerdote, sumo pontífice, y él mismo fue el cordero. Él mismo se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes traían el sacrificio, ofrecen el sacrificio por el pecado, pero ahora él era el mismo cordero y el sumo pontífice. Él el sumo pontífice, y él mismo se ofreció a sí mismo como el cordero por el pecado, por nuestro pecado. Pecado por sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque después de los 40 días, ¿qué sucedió? Ascendió a los cielos, volvió otra vez en su gloria. Diestra de la majestad, se diestra de la autoridad, del poder de Dios, de la acción de Dios. No otro trono, no, sino el mismo, pero está diciendo términos que entendamos. Entonces, si te fijaste, él mismo está hablando de su espíritu, hablando de su cuerpo de gloria, imagen gloria, y luego también de su humanidad. Ahora, la confusión, capítulo 7. Bueno, yo tengo esto, y si alguien piensa diferente, pues Dios los bendiga. Mire, capítulo 7, nomás quiero leer este versículo 3. Para mí está hablando del mismo Señor. Porque no hay dos rey de paz, no hay, ¿qué dice el rey de Salem? Rey de paz, solamente hay uno. Y menciona de este como Melquisedec, pero dice el versículo 3, y es la confusión de que muchos piensan que el Señor en su imagen visible, su cuerpo de gloria, dice, no tuvo principio. ¿Por qué? Porque aquí dice, según, pero fíjense cómo entender las cosas, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿A qué se está refiriendo? ¿En qué aspecto de Dios? Cuando hablamos Padre eterno, es que no tiene principio ni tiene fin. Y luego dice, más hecho semejante, ya cuando refiere su imagen visible de gloria, entonces más hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y solamente hay un sacerdote, el sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando los dos aspectos de Dios en su espíritu eterno, que no tiene principio ni tiene fin, que no tiene linaje, no tiene padre, no tiene sin padre, sin madre, y dice que no tiene principio, pero termina diciendo más hecho semejante, ya refiriendo ahora en su imagen visible, cuerpo de gloria.
La confusión, dije, es decir que el Señor en su cuerpo de gloria no tiene principio, pero se contradice con lo que ya leímos, Colosenses, Apocalipsis y todos los demás textos, porque hay muchos más que se contradicen si pensamos que la imagen no tiene principio. Por eso, el último texto voy a leer. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Y capítulo 6, Pablo menciona, vuelvo a decir, ojalá pueda entenderme, cuando lees, fíjate de qué aspecto Dios está refiriendo los textos. Porque tú te confundes que es el mismo, no. Es que a veces habla de su espíritu, a veces está hablando de su imagen de gloria, a veces está hablando de su humanidad. Y tienes que ver, fijarte y entender de qué está hablando y luego también en qué tiempo. Recuerdo que una vez les dije, porque escuché también otro hermano que decía que en Génesis 18, cuando el Señor habló con Abraham y comió con él, me dijo alguien, no es que comió en su cuerpo de carne, digo, faltaba mucho que viniera a humanarse. Para el tiempo de Abraham, el Señor no había venido a humanarse, lo que dice Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, hasta que llegó el tiempo, Él vino a humanarse. Entonces, ¿con qué cuerpo comió con Abraham? Con el cuerpo de gloria, esa imagen visible, que no tiene necesidad de comer, pero lo hizo para bendecir a Abraham y darle la promesa. Amén. Dice, capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 13 en adelante, miren, dice, te manto delante de Dios, acuérdense, está hablando de quién, de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, ya dijimos la imagen visible, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión. ¿Hasta cuánto? Hasta la aparición, o sea, la segunda venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que estamos esperando que venga? ¿El Espíritu invisible o el cuerpo de gloria? Dios en su Espíritu aquí está presente. Pero ¿quién es el que vino y volvió otra vez en el tercer cielo, en el trono? La imagen visible. ¿Qué estamos esperando que venga? Esa imagen. Por eso, 1 de Juan 3:2, que dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuanto Él aparecieres, seremos semejantes a Él. ¿Cómo? No en su espíritu, sino en su imagen, en su cuerpo de gloria, porque le veremos como Él es. Porque le veremos. El espíritu, ¿cómo es? Invisible. ¿Qué quiere decir la palabra invisible? Que no se ve. ¿Ustedes creen que lo veremos en su espíritu cuando estemos con Él? Cuando seamos glorificados y estemos con Él, ¿lo veremos en su espíritu? No tengan miedo, dígame sí o no. No. No, porque nadie jamás lo ha visto. Miren, y es lo que dice Pablo aquí, lo que quiero que vean. Miren. Hasta el Señor dice 15, la cual, o sea, el Espíritu Eterno, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor. El Señor está hablando cuando el Señor venga, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea, donde nadie puede llegar, es inmortal. Pero luego está 2 puntos, y luego dice lo que sigue, a quien ninguno, ¿a quién está hablando? Del Padre, o sea, quien va a manifestar. Recuerden, está hablando de Dios en su espíritu, está diciendo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios en su espíritu, ninguno lo ha visto ni puede ver. Entonces, ¿qué es lo que vieron los antiguos? Su imagen visible. ¿Y qué vamos a ver cuando venga? Su imagen visible. Porque Dios en su espíritu, nadie lo ha visto jamás, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque antes de crear los ángeles, fue primero su imagen visible, para que cuando creó los ángeles, miraron a esa imagen visible, miraron quién es su creador. Esa imagen.
Y es lo que han visto los seres celestiales, es lo que han mirado los hombres de Dios y es lo que veremos cuando Él venga. ¿Qué veremos? Su imagen visible, no su espíritu. Porque Dios es un espíritu que dice al cual ninguno de los hombres ha visto. Para el tiempo de Pablo, ¿acaso no menciona todo el Antiguo Testamento que lo vieron? Sí, pero vieron su imagen, no su espíritu. Por eso Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. En su espíritu es invisible, intangible, nadie lo ha visto ni lo verá jamás. Ni cuando Él venga, nadie lo va a ver porque necesitamos ser más grande que Él para poder verlo como Él es en su espíritu. Y nadie podrá llegar a eso. Por eso cuando Él venga lo veremos, pero su imagen visible, no su espíritu. Por eso Pablo dice, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Habla del pasado y sigue del futuro. Nadie lo puede ver, ni lo verán. ¿Sí me pudieron entender? En la segunda venida, estando con Él, veremos a quién, al Señor de Señor, Rey de Reyes, en su imagen visible, en su cuerpo de gloria, ese cuerpo que fue engendrado. Entonces menciona el texto, ¿cuánto se cumplió? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, allá en el principio, cuando comenzó el principio. ¿Por qué digo esto? Porque alguien me dijo, no hermano, ese texto se cumplió cuando Él vino al mundo. Es decir, cuando nació, vino al mundo a nacer. No. ¿Por qué? Porque en nosotros los humanos, la palabra engendrar es diferente a como se entiende tocante a la palabra de Dios. Para el humano, para que alguien que entre, pues tiene que ser un hombre y una mujer. Pero para Dios, Él, las cromosomas limpias que Él preparó del principio, solamente fue puesto en los óvulos de María para que fuera desarrollado. Por eso es santo, limpio, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, una humanidad perfecta, limpia. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Veremos a Dios en su espíritu? No. Pero no terminamos de leer lo que quería decirle. La última expresión. Se me fue. La última expresión, bueno, donde estamos ahí. Ni ha visto, y luego 2 puntos. Ahora menciona otra vez ya su imagen, al Hijo, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿A quién? A ese que viene, a ese Rey de Reyes, poderoso. Acuérdense que los puntos valen. Porque si no tomas en cuenta los puntos, te vas de corrida, como que está diciendo ese que no pueden ver, es el sempiterno. Porque la palabra sempiterno quiere decir algo que tiene principio, pero no tiene fin. Dios en su espíritu es infinito, no tiene principio, no tiene fin. Pero en la imagen visible sí tuvo principio, pero ya no tiene fin. Los hijos de Dios tuvimos principio, pero no tendremos fin. Ese quiere decir la palabra sempiterno, que uno que tiene principio, pero que no tiene fin. Anótalo o búscalo para que confirmes. La palabra sempiterno está hablando de su imagen visible, que sí tuvo principio, pero que ya no tiene fin. Ya dije, hay muchas cosas que tuvieron principio, pero que ya no tienen fin. La palabra eterno es que no tiene principio ni tiene fin. Pero la palabra sempiterno es algo que tuvo principio, pero que ya no tiene fin. Dios los bendiga. Aleluya. ¿Entendiste, hermano Moy? Nosotros somos sempiterno. Sempiterno, dije, ¿qué es? Que tuvo principio, pero que no tiene fin. Nosotros tenemos ese privilegio. Amén. Y aún los que no le sean fiel a Dios, también sempiterno, porque tuvo en principio y tampoco va a tener fin en la condenación. Bueno, Dios los bendiga. Espero que me puedan entender y de ahí sigan leyendo, buscando, van a mirar muchos misterios de Dios. Amén. Dios es uno, diferente aspecto de Dios. Amén. Así que pónganse en pie, vamos a orar una breve oración y voy a dejar el lugar, gloria a Dios. Y Dios los bendiga a todos. No dejen de orar por nosotros, por mi esposa, por nuestros hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga dando entendimiento para entender. Hay muchas cosas que no es nada fácil entender, aunque lo hemos oído una vez, hay que oírlo otra vez y otra vez y otra vez, y cuando más se pueda, ir captando. Los que por primera vez uno oye ciertas cosas, no es fácil captarlo, entenderlo, pero si has oído una vez, otra vez y cada vez vas entendiendo un poquito mejor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude, que nos dé entendimiento, que no nos enredemos, sino que podamos ubicarnos, entender, porque la palabra de Dios no se contradice, pero solamente hay que entenderlo.
Padre mío, Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia en esta noche, Señor. Te doy muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder estar aquí unos momentos con mis hermanos. Espero, Señor, que tú nos sigas ayudando, sigas abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entender tus verdades, tu palabra. Por favor, ayúdanos. Sigue ayudándonos para afirmar nuestros corazones, para arraigarnos en tus verdades. Por favor, Señor, que no nos salgamos del fundamento. Tú eres uno, Padre mío, pero ayúdanos a entenderte, entender tu palabra. Tu palabra no se contradice, Señor. Ayúdanos, por favor. Es mi ruego, mi súplica en esta noche. Te doy las gracias, Padre, por todo. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, por tus hijos, por tu pueblo. Ayúdanos, Dios mío, a continuar esta carrera, este camino. Ayúdanos a afirmarnos, por favor. Te doy las gracias por hermano Orsinio, por hermano Tercero, aquellos que, Señor, nos han ayudado para entender. Por favor, sigue guardándolos, cuídalos, líbralos de las trampas del enemigo. Sé que todos estamos expuestos, Padre, pero solo tú puedes librarnos, guardarnos, ayudarnos, perdonarnos también, Señor mío, y librarnos de las trampas del enemigo. Por favor, guárdanos, Señor, en esta noche. Bendiga esta congregación, bendiga a cada pastor, cada ministro que hiciste posible poder estar aquí en este lugar. Espero, Padre, que lo que hablamos, decimos, por favor, confirma la mente, confirma los corazones, ayúdanos, líbranos de la turbación, del desvío, del engaño. Ayúdanos, Dios mío, en nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Te doy muchas gracias, mi Señor bendito, en esta noche. Gracias por todo. Gracias, Padre, por tus hijos, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame a mí, por favor, a aprender a honrarte, a aprender a darte las gracias, reconocer, Señor, que tú lo que nos has dado no es nuestro, es tu palabra, y no porque lo merezcamos ni porque seamos mejores, solamente porque te ha placido ayudarnos a aprender para poder ayudar a tu pueblo, a tus hijos. Ayúdanos, por favor, poder hacer el trabajo que nos has encomendado. Dios mío, mi súplica, mi ruego delante de ti en esta noche. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Voy a saludar a nuestro hermano y no dejen de orar por mí, por mi esposa, por nuestros hijos. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Y si mandan saludos para los hermanos de Oaxaca, Guerrero, pues todo, donde vamos, si Dios permite, donde vamos a estar, pues oren por nosotros y no olviden de nosotros. Que Dios nos guarde, por favor. Dios los bendiga. Gloria a Dios.